Bienvenidos a un nuevo capítulo. Hoy vamos a hablarles sobre la hermenéutica y hoy me están acompañando López Virgen Estela Montserrat. Jazmín Betanzos. Valeria López Rodríguez. nuestra compañera Sofía Ime y su servidora Aarón Rivera Casón. Bienvenidos a su podcast. Para comenzar, ¿es posible escapar por completo de la ideología dominante o siempre estaremos bajo su control? No, es completamente imposible, ya que estamos constantemente expuestos a ella a través de múltiples escenarios, como sería la educación, la asistencia popular o las interacciones sociales. También la ideología dominante cambia nuestra forma de pensar y sentir, a menudo de manera constante. Pues es muy difícil escapar de la ideología dominante porque está presente en muchas cosas, como por ejemplo en la educación, los medios, el lenguaje, la cultura y demás. Aunque realmente sí es posible tomar conciencia de ello y cuestionarla. La hermenéutica nos ayuda a pensar de manera crítica sobre lo que damos por sentado y a explorar otras interpretaciones de lo que nos rodea. Aunque no podamos salir completamente de la ideología, podemos aprender a no aceptarla sin cuestionar. Voy a buscar mi cargador porque se está muriendo. Y el problema es que no sé dónde está mi cargador, porque no lo encuentro hace semanas, Tilines. Yo creo que es difícil escapar completamente de la ideología dominante, ya que estamos de cierta forma influenciados por nuestra cultura y sociedad. Sin embargo, podemos tratar de ser más conscientes de nuestras propias creencias y prejuicios y tratar de pensar de una manera más crítica. Realmente es difícil escapar por completo de la ideología, ya que la ideología dominante forma parte del lenguaje, las normas, la educación y nuestras costumbres. Sin embargo, a través de la reflexión crítica, la interpretación y el diálogo podemos reconocerla, resistirla y crear otras formas de pensar. La hermenéutica nos ayuda en este proceso al mostrarnos que toda interpretación está situada y por tanto siempre es posible reinterpretarla. La siguiente pregunta es, ¿qué les parece que es lo más interesante sobre la hermenéutica de Ferraris y por qué? Para mí, una de las ideas más interesantes de Mauricio Ferraris es que la interpretación no es ilimitada, sino que hay hechos, realidades y documentos que van más allá de lo que pensamos sobre estos. Ferrari se opone a la idea de que todo es interpretación y pone una hermenéutica realista. Para mí es interesante ya que equilibra la libertad de interpretar con la idea de basarnos en realidades y hechos compartidos, algo realmente útil en tiempos de poca información como lo es estos tiempos. La hermenéutica de Ferrari es interesante porque ofrece una perspectiva crítica y pragmática sobre la interpretación, enfatizando la importancia de la evidencia objetiva y la documentalidad. Su enfoque nos invita a pensar en la interpretación de una manera más realista y menos subjetiva, lo que abre nuevas posibilidades para comprender el mundo que nos rodea. Bueno, como anteriormente mis compañeras habían comentado, lo más importante de la hermenéutica de Ferraris es su defensa de una hermenéutica realista, que busca equilibrar la interpretación con la referencia a la realidad. A diferencia de posturas más relativistas, Ferraris propone que los textos y fenómenos no pueden significar cualquier cosa, sino que tienen una estructura que nos orienta. Esto ayuda a mantener el sentido frente a un exceso de interpretación subjetiva. Como sabemos, la hermenéutica de Ferrari se enfoca más que nada también en la importancia del contexto y pues la misma interpretación de ello. Entonces, a mí me parece interesante porque también destaca la complejidad de la interpretación y la necesidad de considerar múltiples perspectivas. Bueno, para continuar con nuestro tema, ¿cuál podría ser el enfoque principal de la hermenéutica? Bueno, el enfoque
principal de la hermenéutica es la interpretación del sentido. Como entendemos textos, discursos, acciones o símbolos, se basa en el diálogo entre la intérprete y lo interpretado, y en la idea de que todo entendimiento es contextual y está mediado por el lenguaje y la tradición. El enfoque principal de la hermenéutica es la interpretación. Una interpretación profunda y compleja que busca comprender el significado de textos, acciones, eventos y experiencias humanas, considerando su contexto histórico, cultural y social. Pues el enfoque principal de la hermenéutica es la interpretación del sentido, como de acciones, textos, experiencias o símbolos. Se busca entender cómo las personas dan significado a sus experiencias vividas y cómo el lenguaje de la historia y el contexto influyen mediante este proceso. No solo se trata de leer, sino de entender más profundamente lo que algo quiere decir en un momento y un lugar determinado. Como ya lo dijeron mis compañeras, el enfoque principal de la hermenéutica es la interpretación y pues también la comprensión de los textos, símbolos y culturas. Entonces, más que nada, el significado de poder entender es el contexto de las cosas que hay en ella. Siguiendo, ¿ustedes creen que es posible una hermenéutica aplicada a la naturaleza como propone Aristóteles o esta disciplina pertenece exclusivamente al ámbito humano y cultural? Entonces, sabemos que la hermenéutica pues se enfoca principalmente en la interpretación de textos y también en las culturas humanas. Entonces, algunos filósofos, como en este caso Aristóteles, han explorado la idea de una hermenéutica de la naturaleza que pues más que nada busca entender el significado y el propósito de los fenómenos naturales que hay y existen. No, ya que la hermenéutica no se aplica directamente a la naturaleza misma. Aristóteles, aunque observa la naturaleza, utiliza la lógica y la razón, no la hermenéutica, para comprenderla, ya que la hermenéutica se centra en la interpretación de textos, acciones humanas y busca el significado de los contextos. O sea que, en pocas palabras, no creo que la hermenéutica sea un método que puedas usar correctamente para explicar la naturaleza. Pues Aristóteles creía que la naturaleza tiene un sentido que se puede interpretar como si fuera un texto, y hoy en día muchos piensan que la hermenéutica se aplica sobre todo en lo cultural y lo humano, ya que necesita el lenguaje como la conciencia y los símbolos. Sin embargo, se podría decir que también podemos hacer una lectura de la naturaleza desde el punto de vista filosófico o científico, para así buscar comprender su orden o significado. Bueno, tradicionalmente la hermenéutica se aplica a fenómenos culturales, pero algunos autores como Aristóteles o Hans Johann han abierto la posibilidad de interpretar la naturaleza desde una perspectiva hermenéutica, entendiendo los procesos naturales como portadores de sentido, aunque no todos aceptan esta idea, invitan a pensar nuestra relación con lo viviente más allá de la mirada puramente científica. Bueno, para continuar, ¿cómo creen que se relaciona la hermenéutica con otras disciplinas, como la filosofía, la literatura y el derecho? La hermenéutica se puede utilizar en diversas disciplinas, ya que ofrece herramientas y enfoques para comprender el significado de textos, acciones y eventos, y ofrece un enfoque holístico en la búsqueda de la comprensión. Bueno, esto se puede relacionar con la filosofía, ya que esta se puede utilizar como una herramienta para comprender textos clásicos, conceptos y las experiencias humanas. También en la literatura nos permite analizar obras desde múltiples significados y contextos. En el derecho se usa para interpretar leyes, constituciones y casos jurídicos, mostrando que la justicia no depende solo del texto legal, sino de cómo se entiende. La hermenéutica cruza estas disciplinas porque todas requieren interpretación. Como mis otras compañeras también lo mencionaron, la filosofía la podemos interpretar en la hermenéutica como una rama que se podría enfocar en la interpretación y la comprensión de los textos. La, la literatura puede ser utilizada también para comprender de una manera más sencilla y analizar los textos literarios, los textos
y su significado. Y por último, en derecho, la hermenéutica pues puede ser utilizada también y comprender las mismas leyes que tiene y textos jurídicos, etcétera. Pues en la filosofía la hermenéutica es una rama central ya que reflexiona sobre el entendimiento y el sentido. En el derecho es importante para interpretar leyes, constituciones y contratos, pues el lenguaje legal puede tener varias lecturas. En la literatura se utiliza para interpretar textos, descubrir significados profundos y analizar el contexto de dicho autor. En todas estas disciplinas, la hermenéutica nos ayuda pues a comprender más allá de lo literal. Ahora bien, para finalizar este capítulo, ¿cómo influye el contexto histórico y cultural en la interpretación de un texto? Pues en el contexto histórico y cultural influye mucho. No leemos ni entendemos un texto igual hoy que hace 100 años atrás. Las palabras, los símbolos y los valores cambian con el paso del tiempo y el lugar habituado. Así que para interpretar de forma correcta un texto es importante conocer el momento en que fue escrito, quién lo escribió y para quién fue dirigido. Así podemos evitar malentendidos y ver más de manera clara lo que ese texto quería decir en su época y lo que puede significar diciendo en la actualidad. ¿Se escuchó? Ah, ok. Sí, ya terminé. Por tratar de que se escuchara. Le digo desde el comienzo. Bueno, hasta el último punto, sí. Voy a decir hasta el último punto. Así podemos evitar así podemos evitar malentendidos y ver más de manera clara lo que ese texto quería decir en su dicha época y lo que puede seguir diciendo en la. ¿Se cortó otra vez? Ok, otra vez. Igual no es mucho lo que digo. Bueno, así podemos evitar malentendidos. Así podemos evitar malentendidos y ver más de manera clara lo que ese texto quería decir en su época y lo que puede seguir diciendo en la actualidad. Con el contexto influye profundamente. Cada época y cultura tiene marcos de sentidos distintos, lo que condiciona cómo se lee e interpreta un texto. Por eso, un mismo texto puede tener distintos significados a lo largo del tiempo. La hermenéutica reconoce que no existe una interpretación neutral o definitiva, sino que el sentido se construye en el encuentro entre el texto y su interpretación situada. Pues como sabemos, el contexto histórico y la cultura influyen en la interpretación de un texto. Entonces, el contexto histórico forma parte o se entiende más que nada el texto y su significado, mientras que el contexto cultural puede influir en una forma donde se puede interpretar mejor y también para tener un mejor significado relevante a la sociedad. Entonces, entonces, el contexto histórico y cultural son fundamentos para entender el significado y más que nada, pues la misma relevancia de un texto. Bueno, en resumen, el contexto histórico y cultural nos ayuda a comprender mejor y más profundo el significado de un texto. Sin este, la interpretación puede ser algo superficial o incluso errónea. El día de hoy vamos a hacer una pequeña aportación a lo que es este tema de la hermenéutica que ya mis compañeras debatieron y sobre todo pues proporcionaron su información. La hermenéutica, recordando, es una teoría en la que se enfoca, o más bien que se enfoca en la interpretación y comprensión de textos y símbolos.
Un ejemplo de ello sería la forma en que interpretamos un texto literario. Y podría ser, por ejemplo, cuando leemos un libro, ya sea Shakespeare, por ejemplo, podemos interpretar el significado de las palabras y símbolos que se utilizan en este texto. La hermenéutica también se enfoca en el contexto en el que se interpreta un texto o un símbolo. Un ejemplo de esto es la forma en la que el contexto histórico y cultural puede influir en la interpretación del texto. Por ejemplo, un texto que se escribió en la Edad Media puede tener un significado diferente en la actualidad. La hermenéutica se puede aplicar en diferentes contextos, como la cultura y la historia. En la cultura, la hermenéutica puede ayudarnos a entender cómo se interpreta y se comprende un texto o un símbolo en la cultura específica. En la historia, la hermenéutica puede ayudarnos a entender cómo se interpreta y se comprende un evento histórico, como la Revolución, la Independencia de México, por ejemplo. En resumen, la hermenéutica es una teoría que se enfoca en la interpretación y comprensión de textos y símbolos, a través de ejemplos como la interpretación de un texto literario y el contexto en el que se interpreta. Podemos ver cómo la hermenéutica se puede aplicar en diferentes contextos. Y con esto terminamos nuestro capítulo de hoy. En el próximo hablaremos de la teoría crítica. Esperamos que les haya gustado, que les haya entretenido y bye.